El sufrimiento, una palabra que resuena en lo más hondo de la experiencia humana. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado cara a cara con él, en sus múltiples formas: el dolor de una pérdida, la angustia de la incertidumbre, la frustración de los sueños rotos, la carga pesada de las heridas del pasado. A menudo, sentimos que el sufrimiento es algo que nos sucede, una fuerza externa que nos atrapa y nos define, dejándonos a su merced. Pero, ¿y si te dijera que la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene directamente de los eventos que nos ocurren, sino de la interpretación que hacemos de ellos, de las historias que nos contamos sobre lo que significan y de la forma en que elegimos responder a la inevitable presencia del dolor? ¿Y si la clave para dejar de sufrir de manera crónica y debilitante no reside en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestro propio universo interior? El visionario psiquiatra Carl Gustav Jung, un maestro de la exploración de las profundidades del alma, nos ofreció una perspectiva revolucionaria sobre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento prolongado es a menudo una elección, una consecuencia de cómo nuestra psique procesa la adversidad. Nos enseñó que el camino hacia la liberación no es evitar el dolor, sino comprenderlo, integrarlo y, a través de ese proceso alquímico, convertirlo en una fuente de crecimiento, sabiduría y una fortaleza que no conocíamos. En este viaje que emprenderemos hoy, vamos a desentrañar las enseñanzas de Jung para entender por qué sufrimos realmente. Descubriremos la crucial diferencia entre el dolor inevitable y el sufrimiento que podemos aprender a no alimentar. Exploraremos cómo dominar nuestras emociones en lugar de ser dominados por ellas, cómo trascender el papel de víctima para tomar las riendas de nuestra propia vida y cómo encontrar un propósito tan grande y significativo que incluso el dolor más profundo pueda ser contenido y transformado. Si alguna vez has sentido que el sufrimiento te tiene atrapado en sus garras, este mensaje está diseñado para cambiar tu forma de ver la vida y para ofrecerte las llaves de tu propia liberación. Para comenzar a liberarnos del sufrimiento innecesario, es crucial entender su verdadera génesis. A menudo, creemos que nuestro sufrimiento es una consecuencia directa y automática de los eventos dolorosos que experimentamos. Una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, una enfermedad o una traición. Y si bien estos eventos ciertamente causan dolor, el sufrimiento, esa angustia prolongada, esa sensación de estar atrapado en el malestar, esa rumiación mental que nos consume, no emana directamente del evento en sí, sino de la interpretación que hacemos de ese evento, del significado que le atribuimos y de las historias que construimos a su alrededor. Imagina que dos personas viven exactamente la misma experiencia adversa. Una puede interpretarla como una catástrofe definitiva, una prueba de su mala suerte o de su falta de valía, y hundirse en un sufrimiento profundo y duradero. La otra, aunque sienta el dolor agudo del momento, podría interpretarla como un desafío, una oportunidad de aprendizaje, un catalizador para el cambio. Y aunque el dolor esté presente, su sufrimiento será diferente, quizás menos intenso y más transitorio. El evento fue el mismo, la interpretación y por ende el nivel de sufrimiento. Jung nos enseñó que nuestra psique no es una pizarra en blanco que simplemente registra la realidad externa. Es un universo complejo, influenciado por nuestras experiencias pasadas, especialmente las de la infancia, que han moldeado nuestras creencias fundamentales sobre nosotros mismos, los demás y el mundo. Nuestros complejos inconscientes, esos patrones de emociones, pensamientos y recuerdos cargados energéticamente en torno a un tema central, que actúan como filtros a través de los cuales percibimos e interpretamos la realidad. Nuestra sombra, esas partes de nosotros mismos que hemos negado o reprimido y que a menudo proyectamos en los demás o en las situaciones, tiñendo nuestra interpretación. Nuestro nivel de autoconocimiento y conciencia, que determina nuestra capacidad para observar nuestras propias interpretaciones y cuestionarlas.
Cuando un evento doloroso ocurre, no reaccionamos solo al evento en sí, sino a lo que ese evento activa en nuestro mundo interior. Si una crítica nos hunde en la desesperación, no es solo por la crítica en sí, sino porque quizás ha tocado un viejo complejo de inferioridad, una herida de no sentirnos suficientes. Si una pérdida nos lleva a un miedo paralizante a la soledad, es porque quizás ha activado un antiguo temor al abandono no resuelto. Por lo tanto, el primer paso para dejar de sufrir de forma crónica es tomar conciencia de que somos los intérpretes activos de nuestra realidad. No podemos controlar siempre lo que nos sucede, pero sí podemos aprender a controlar, o al menos a influir conscientemente, en cómo lo interpretamos y qué significado le damos. El sufrimiento no reside en el hecho, sino en el relato que nos contamos sobre el hecho. Y la buena noticia es que si nosotros creamos el relato, también tenemos el poder de reescribirlo. Para avanzar en nuestro camino de liberación, es imprescindible trazar una distinción clara entre dos experiencias que a menudo confundimos: el dolor y el sufrimiento. Aunque puedan parecer sinónimos, son fundamentalmente diferentes, y entender esta diferencia es clave para dejar de perturbar nuestro propio malestar. El dolor es una parte inherente e inevitable de la condición humana. Es la respuesta natural y directa de una pérdida, a una herida, a una decepción, a la enfermedad, a la injusticia. Cuando perdemos a un ser querido, sentimos dolor. Cuando nos enfrentamos a un fracaso, sentimos dolor. Cuando nuestro cuerpo se enferma, sentimos dolor. Este dolor es real, es legítimo, y negarlo o intentar suprimirlo es contraproducente. Como decía Jung, no hay despertar de la conciencia sin dolor. El dolor en este sentido puede ser un maestro, un catalizador para el crecimiento, una señal de que algo necesita nuestra atención. El sufrimiento, en cambio, es algo más complejo y, en gran medida, opcional o, al menos, influenciable por nuestra propia mente. El sufrimiento es la ampliación mental y emocional del dolor. Es la resistencia a lo que es, la ansiedad anticipatoria sobre el futuro, las historias negativas que nos contamos sobre nosotros mismos y nuestra situación, la identificación total con el dolor hasta el punto de que se convierte en nuestra identidad. El sufrimiento es el dolor original más todas las capas de interpretación negativa, autocompasión en el sentido del victimismo y resistencia que le añadimos. Piensa en ello como una herida física. El corte inicial es el dolor, es agudo, real, inevitable. El sufrimiento sería como si, en lugar de limpiar la herida y permitir que sane, la estuviéramos constantemente hurgando, echándole sal, infectándole con pensamientos de esto es terrible, nunca sanará. El dolor del corte es uno, el sufrimiento añadido por nuestra reacción y manejo de la herida es otro muy distinto. Jung se refirió a esto cuando él dijo: la neurosis es siempre el sustituto del sufrimiento legítimo. El sufrimiento legítimo es enfrentar el dolor real de la vida con conciencia y aceptación. La neurosis, que podemos entender aquí como el sufrimiento prolongado y disfuncional, es a menudo el resultado de evitar ese dolor legítimo, de no procesarlo adecuadamente y de quedar atrapado en patrones mentales y emocionales que lo perpetúan. Entonces, ¿cómo dejamos de alimentar el sufrimiento, incluso cuando el dolor está presente? 1. Practicando la aceptación radical, no la resignación. Aceptar lo que es, la realidad del dolor o de la situación difícil, sin luchar contra ella inútilmente. Aceptación no significa que te guste o que te resignes a que siempre sea así, sino que reconoces la realidad presente como un punto de partida. 2. Observando tus pensamientos y tus narrativas. Toma conciencia de las historias que te cuentas sobre el dolor. ¿Son realmente ciertas? ¿Están ayudando o te están hundiendo más? Aprende a cuestionar y a distanciarte de los pensamientos que intensifican el sufrimiento. 3.
viviendo en el presente. El mindfulness, la rumiación sobre el pasado, si hubiera hecho esto, y la ansiedad sobre el futuro, ¿qué pasaría si? Son grandes combustibles del sufrimiento. Anclarte en el momento presente, a través de la atención plena, puede reducir drásticamente esas fugas mentales. 4. Desidentificándote del dolor. Tú sientes dolor, pero tú no eres el dolor. Eres mucho más que eso. Cuando nos identificamos completamente con nuestro dolor, le damos el poder inmenso. Aprender a observarlo como una experiencia que estás transitando, en lugar de como una totalidad de tu ser, es liberador. No podemos evitar todo el dolor en la vida, pero sí podemos aprender a no añadirle capas innecesarias de sufrimiento, y ese es un poder inmenso. Entender la diferencia entre el dolor y el sufrimiento es el primer paso para liberarte de las cadenas autoimpuestas. Si este concepto te ha aportado claridad y quieres seguir descubriendo cómo transformar tu relación con tus experiencias internas, te animo que le des me gusta a este video y te suscribas a nuestro canal. Juntos exploraremos las profundidades del ser para una vida más consciente. Una de las fuentes más grandes de sufrimiento es sentirnos a merced de nuestras propias emociones, como si fuéramos una pequeña barca sacudida por las olas incontrolables de la tristeza, la ira, el miedo o la ansiedad. La idea de dominar las emociones, sin embargo, es a menudo malinterpretada. No se trata de suprimirlas, negarlas o controlarlas con una voluntad de hierro, porque eso, como nos enseñó Jung, solo las empuja al inconsciente, donde ganan más poder y pueden manifestarse de formas más destructivas y somáticas. El verdadero dominio emocional, desde una perspectiva junguiana y de la psicología profunda, es un proceso de alquimia interior que implica 1. El reconocimiento y la aceptación consciente. El primer paso es aprender a reconocer y nombrar tus emociones sin juicio. En lugar de decir estoy mal, intenta identificar si sientes tristeza, miedo, frustración o decepción, y luego aceptar esa emoción como una experiencia humana legítima, sin avergonzarte de ella ni intentar deshacerte de ella inmediatamente. Las emociones son energía e información y hay que sentirlas. 2. Crea un espacio interior para sentir. Muchas veces el sufrimiento se intensifica porque no nos damos permiso para sentir plenamente nuestras emociones. Las bloqueamos, las intelectualizamos, nos distraemos. Dominar implica tener el coraje de crear un espacio interno seguro donde puedas permitir que la emoción esté presente, que se mueva a través de ti sin que te arrastre por completo. Esto puede hacerse a través de la meditación, la escritura, el arte o simplemente dándote un momento de quietud para contactar contigo. 3. Comprender el mensaje de la emoción. Jung consideraba que las emociones son portadoras de mensajes importantes en nuestra psique. La tristeza puede estar señalando una pérdida que necesita ser duelada. El miedo puede estar alertándote de un peligro real o imaginario. En lugar de reaccionar ciegamente a la emoción, pregúntate ¿qué me está tratando de decir esta emoción? ¿Qué necesidad subyacente está señalando? 4. Desarrollar la capacidad de observación, el testigo interior. Se trata de cultivar una parte de tu conciencia que puede observar tus emociones e identificarse completamente con ellas. Puedes sentir una intensa tristeza, pero una parte de ti sabe que yo soy el que observa esta tristeza, no, yo soy solo tristeza. Esta capacidad de autoobservación crea una distancia saludable que te permite no ser arrastrado por la emoción. 5. Elegir una respuesta consciente en lugar de una reacción impulsiva. Cuando somos dominados por nuestras emociones, tendemos a reaccionar de formas automáticas y a menudo destructivas. El dominio emocional implica desarrollar la capacidad de hacer una pausa entre el estímulo emocional y tu respuesta, para poder elegir una acción que sea más consciente, más alineada con tus valores y más constructiva a largo plazo. 6. Integrar la sabiduría emocional. Cada emoción sentida,
comprendida y transitada conscientemente nos deja una enseñanza, una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Esta sabiduría emocional integrada se convierte en un recurso interno que nos ayuda a navegar futuras experiencias con más gracia y más resiliencia. Dominar tus emociones no es volverte un ser frío e insensible, es volverte un ser emocionalmente inteligente, capaz de sentir profundamente pero sin ser destruido por tus sentimientos, capaz de usar la energía de tus emociones para el crecimiento y la acción consciente en lugar de ser una víctima de su poder descontrolado. Es aprender a ser el director de tu propia orquesta emocional, en lugar de un simple instrumento a merced de la melodía del momento. El sentimiento de ser una víctima de las circunstancias, de los demás, del destino, es una de las prisiones más sutiles pero más limitantes en las que podemos vivir. Cuando nos percibimos como víctimas, entregamos nuestro poder personal, nos sentimos impotentes para cambiar nuestra situación y tendemos a culpar factores externos por nuestro sufrimiento. Si bien es cierto que a veces ocurren eventos dolorosos que están fuera de nuestro control y que podemos ser objeto de injusticias o daños reales, permanecer indefinidamente en el arquetipo de la víctima nos impide sanar y crecer. Carl Jung nos diría que el arquetipo de la víctima, si se vuelve una identidad crónica, a menudo está ligado a aspectos de nuestra sombra no integrados, a complejos o no resueltos. Quizás una parte de nosotros obtiene una ganancia secundaria de ser víctima: atención, compasión, evitación de la responsabilidad. Quizás un complejo de inferioridad nos convence de que no somos capaces de cambiar nuestra situación. Y la clave para dejar de ser víctima y tomar el control real de tu vida no reside en negar el dolor o la injusticia que pudiste haber experimentado, sino en cambiar tu enfoque de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes controlar. Tus interpretaciones, tus reacciones, tus elecciones y tus acciones a partir de ahora. Este proceso de empoderamiento implica asumir responsabilidad radical, no la culpa. Responsabilidad no es lo mismo que culpa. No eres culpable de los eventos traumáticos que te sucedieron si fueron impuestos por otros, pero sí eres responsable de cómo eliges responder a ellos hoy, de cómo decides reconstruir tu vida a partir de esa experiencia y del significado que eliges darle. Tomar responsabilidad es reclamar tu agencia, identificar y desafiar las creencias de víctima. Toma conciencia de los pensamientos y creencias que refuerzan tu identidad de víctima. Cuestiona estas creencias. ¿Son absolutamente ciertas? ¿Hay otras formas de ver la situación? Enfócate en tus fortalezas y recursos internos. Incluso en las peores circunstancias, todos tenemos fortalezas y recursos internos: resiliencia, creatividad, inteligencia, capacidad de amar y muchas otras cosas más. Reconocer y movilizar estas fortalezas es esencial para salir del rol de víctima. Pregúntate, ¿qué he superado en el pasado? ¿Qué habilidades tengo? Tomar pequeñas acciones empoderadoras. El empoderamiento se construye a través de la acción. Identifica pequeñas acciones que puedas tomar hoy para mejorar tu situación o tu estado interno, por mínimas que parezcan. Cada acción consciente te devuelve una porción de tu poder. Establecer límites claros y saludables. Parte de dejar de ser víctima es aprender a decir no a lo que te daña o te falta respeto y a proteger tu espacio físico o emocional. Reescribir tu narrativa personal. En lugar de contarte la historia de tu vida desde la perspectiva de la víctima, empieza a contártela desde la perspectiva del superviviente, del aprendiz, del héroe o heroína de tu propia jornada. ¿Cómo puedes reinterpretar tus experiencias dolorosas como fuentes de aprendizaje, crecimiento y fortaleza? Salir del rol de víctima no es un proceso ni fácil ni rápido, especialmente si has tomado una identidad arraigada durante mucho tiempo, pero es un camino esencial hacia la liberación del sufrimiento crónico y la recuperación de tu poder inherente para crear una vida con significado y propósito. Cuando el dolor y el sufrimiento amenazan con consumirnos, cuando sentimos que nuestra identidad se ha reducido a nuestra herida,
Una de las medicinas más poderosas es encontrar o reconectar con un propósito que sea más grande que nuestro dolor personal. Un propósito que trascienda nuestro yo individual y nos conecte con algo más vasto, más significativo. El sufrimiento tiende a encogernos, a centrarnos excesivamente en nuestro propio malestar. Encontrar un propósito mayor actúa como un contrapeso, expandiendo nuestra perspectiva, dándonos una razón para levantarnos por la mañana y ofreciendo un contexto en el cual nuestro dolor, aunque siga presente, ya no es el único protagonista de nuestra historia. Carl Jung creía que el proceso de individuación no solo implica en el desarrollo del yo individual, sino también en la conexión con lo transpersonal, con el self, el arquetipo de la totalidad, y, a menudo, con un sentido de servicio o contribución al mundo que va más allá de los intereses puramente egoístas. Es en esta conexión con algo más grande donde a menudo encontramos una profunda curación y un sentido renovado de la vida. ¿Cómo encontrar este propósito trascendente, especialmente cuando estamos sumidos en el dolor? 1. Conecta con tus valores fundamentales. ¿Qué es lo que realmente te importa en la vida? La justicia, la compasión, la creatividad, el conocimiento, la conexión humana, la naturaleza. Alinearte con tus valores más profundos puede darte una brújula para encontrar un propósito. 2. Servir a otros, desde un lugar sano. Ayudar a otros, contribuir al bienestar de tu comunidad o de una causa que te apasione, puede ser increíblemente sanador. Desplaza el foco de tu propio dolor hacia el alivio del sufrimiento ajeno, y en ese acto de dar, a menudo recibes mucho más. El arquetipo del sanador herido nos recuerda que aquellos que han conocido el dolor pueden tener una capacidad especial para ayudar a otros. 3. Expresar tu creatividad. El arte, la música, la escritura, cualquier forma de expresión creativa puede ser un canal poderoso para transformar el dolor en belleza, en significado, en conexión. Tu creatividad es una forma de conectar con tu alma y con algo más grande. 4. Busca el aprendizaje y el crecimiento continuo. Ver tus desafíos como oportunidades para aprender y crecer puede darle un propósito a tus experiencias dolorosas. ¿Qué sabiduría puedes extraer de tu dolor? ¿Cómo puedes usarla para convertirte en una persona más consciente y compasiva? 5. Conectar con la naturaleza o con una dimensión espiritual. Para muchas personas, encontrar un propósito mayor implica conectar con la belleza y la sabiduría de la naturaleza, o explorar una dimensión espiritual que les ofrezca consuelo, perspectiva y un sentido de pertenencia a algo más vasto que su yo individual. Encontrar un propósito más grande que tu dolor no significa que el dolor desaparezca mágicamente, pero sí significa que el dolor ya no te define. Se convierte en una parte de tu historia, quizás incluso en un catalizador para tu propósito, pero no en la totalidad de tu ser. Te da una razón para seguir adelante, para trascender tu sufrimiento personal y para encontrar un significado incluso en medio de la adversidad. Es un camino para transformar el plomo del dolor en el oro de una vida vivida con profundidad y propósito. Descubrir un propósito que trascienda nuestro dolor es una de las llaves más maestras para una vida con significado. Si estás en esa búsqueda y quieres seguir explorando caminos para el crecimiento personal y la transformación, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada video es una invitación a profundizar en tu propio potencial. Hemos recorrido un profundo camino, explorando las raíces del sufrimiento y las claves para su transformación, inspirados por la inmensa sabiduría de Carl Jung. Y si hay una verdad esencial que emerge de este viaje, es esta. Si bien el dolor puede ser una visita inevitable en la travesía de la vida, el sufrimiento prolongado y debilitante es, en gran medida, una construcción de nuestra propia mente y, por lo tanto, algo que tenemos el poder de cambiar. Hemos aprendido que nuestro sufrimiento no nace tanto en los eventos en sí, sino de cómo lo interpretamos a través del filtro de nuestras heridas, creencias y complejos inconscientes. Hemos distinguido entre el dolor legítimo y el sufrimiento que alimentamos con nuestra resistencia y nuestras narrativas negativas.
Hemos explorado la importancia de dominar nuestras emociones, no suprimiéndolas, sino comprendiéndolas e integrándolas. Hemos visto cómo podemos trascender el rol de víctima para reclamar nuestra agencia y nuestro poder de elección. Y finalmente, hemos descubierto el inmenso poder sanador de encontrar un propósito más grande que nuestro dolor personal. Convertirte en alguien que ya no sufre de manera crónica no significa volverte insensible o inmune al dolor de la vida. Significa convertirte en un alquimista de tu propia experiencia, alguien capaz de tomar el plomo del dolor y con conciencia, coraje y autocompasión, transformarlo en el oro de la sabiduría, la resiliencia, la compasión y un propósito renovado. Recuerda siempre que tu dolor no define tu destino, pero lo que eliges hacer con él, cómo eliges interpretarlo y cómo permites que te transforme, sí lo hace. Tienes dentro de ti la capacidad innata para sanar, para crecer y para encontrar el significado incluso en las circunstancias más difíciles. A tu propia verdad, a la totalidad de tu ser. Y ese camino, aunque desafiante, es el más gratificante de todos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olvides suscribirte y darle like, que es totalmente gratis. Nos estás apoyando a seguir construyendo juntos este espacio de transformación, porque aquí, en Puerta al Infinito, cada día cruzamos una nueva puerta hacia el verdadero despertar.